Cuéntanos, Jade, ¿cómo estás? Bienvenida a Momento. Gracias, muy buenos días, saludos Ernesto y Alberto, muchas gracias por el espacio de ampliar la información en esto que, como tú bien dices, Beto, se trata de un notición que medio agarró, me parece, dormidos o despistados a los conservadores y la derecha en Jalisco, pero que se trata de un trabajo sigiloso, cauteloso, muy quirúrgico del colectivo Emma Goldman, de mujeres feministas que hacen litigio estratégico también y que, bueno, trabajaron con esta chica, es una chica que no tiene ni 30 años, que decide ampararse. Se va a la instancia correcta y justo se argumenta, y el juez federal así lo resuelve, el del segundo juzgado en materia penal en Jalisco, así lo resuelve, que tanto el artículo 228 del Código Penal de Jalisco como el cuarto constitucional del Estado de Jalisco vulneran los derechos de las mujeres y particularmente el de ella, el de la demandante, ¿no? En este caso, el artículo 228 impone una pena criminal de 4 meses a 1 año para una mujer que decida abortar, y si lo hace de manera clandestina por sus propios medios, se duplica la sentencia. Contra ese artículo se amparó la demandante y también contra el cuarto constitucional del Estado de Jalisco, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, donde se protege la vida desde la fecundación, tal cual. Esta es una cita textual. Ya en contadas ocasiones, de manera previa, se han señalado por parte de las organizaciones civiles, de los colectivos feministas, de la academia, de propias víctimas, que estos dos reglamentos atentan los derechos sexuales y reproductivos y a la decisión, a la autonomía, como argumentó el juez federal, a la autonomía de la mujer. Sin embargo, es una discusión que se ha anquilosado, que se ha detenido legislatura tras legislatura en el Congreso de Jalisco por naturales razones que conocemos, lo conservadora que es la clase política en el Estado de Jalisco, lo proclive a la criminalización de los derechos de la mujer, y nada menos, iniciada la legislatura que está corriendo en este momento, la diputada por el Partido Futuro, aquel grupo político que hizo que Pedro Kumamoto llegara como diputado independiente, bueno, ahora ya lo recordaremos, lo sabemos, es un partido político, se llama Futuro, y la candidata que ganó una curul en el Congreso de Jalisco, Susana de la Rosa, lo primero que hizo al llegar a esta legislatura fue presentar la iniciativa para la reforma de estos instrumentos reguladores, de este código y de estos artículos, del artículo en el Código Penal y del artículo cuarto constitucional de Jalisco, y despenalizar el aborto. Sin embargo, la discusión se ha entrampado, no ha habido mayor avance, prácticamente Chema Martínez, que ahora es diputado por Morena y antes era del PAN, líder de la bancada en Morena y un tipo protagónico en el Congreso de Jalisco, ha dicho que eso va a ir a debate, que no va a ser ahora, que hay que observar un montón de cosas, todos los argumentos que siempre escuchamos, pero este hecho que se anuncia el día de ayer por el colectivo Emma Goldman viene a poner el balón para meter gol a la mayoría en el Congreso de Jalisco, que son mujeres legisladoras, son más de 20 mujeres las que están legislando, que la mayoría es de Movimiento Ciudadano, que la mayoría responde a intereses conservadores, hay que decirlo también, pero bueno, es un empujón más a toda esta inercia y las iniciativas que han tenido los colectivos feministas, la academia y las víctimas, porque se despenalice, como sucedió en Coahuila a través de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la inconstitucionalidad de criminalizar a la mujer al abortar, que se transformen estos códigos y que una mujer pueda abortar cuando así lo decida, cuando así lo desee, como ya lo decías, Beto, sin ninguna persuasión, sin ninguna negativa, sin ninguna insistencia, principalmente de los operadores de los servicios de salud, de los médicos, de las enfermeras, de las ginecólogas, con la correcta intervención, en este caso de los operadores de los servicios de salud, y que además lo hagan en condiciones seguras, no solo legales, sino en condiciones seguras. Sin duda se trata con esta nota y con este hecho de un empujón más, de un avance más,
que pone en el debate de nueva cuenta el tema, pero sobre todo, como lo decía ayer la abogada Ángela García, pues no hay mucho que debatir, ¿no? O sea, un juez federal ya utilizó la argumentación de la Suprema Corte, ya utilizó lo que pasó en Coahuila, le da el sentido a la sentencia de mucho razonamiento, no hay que ser un experto para entenderlo, solo se trata de que se dé el paso que se tiene que dar en el Congreso de Jalisco de reformar los códigos restrictivos sobre los derechos de la mujer a decidir. Gracias, Jade Ramírez, un gusto tenerte acá con nosotras y nosotros. Déjame retomar estos dos artículos porque tendrían no que modificarse, sino que derogarse, porque no hay ni un artículo, ni una preposición, ni una conjunción que uno pueda rescatar de esta redacción que de veras es verdaderamente estremecedor leer estos artículos y que a lo mejor pues en varias entidades de la República o en el país entero pues uno normaliza algunas cosas porque ahí quedaron o de pronto no se colocan a la audiencia, a la gente para que le ponga atención a redacciones criminales como los que es el artículo 4 y el artículo 228. Fíjese, dice el artículo 4 de Jalisco: Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural. Artículo 228 del Código Penal del Estado de Jalisco. Se impondrán de 4 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure el aborto o consienta en que otra persona le haga abortar con ese fin y que el aborto se efectúe dentro de los primeros 5 meses del embarazo. Si el aborto se efectúa después de los primeros 5 meses del embarazo, se duplicará la pena. Es verdaderamente indignante leer, sí, para uno, ¿no? Efectivamente se remonta a la Santa Inquisición y además cuando uno lo lee en tiempos de gobierno del gobernador que tienen ahí, pues más te estremece leer este tipo de artículos. Pregunta, Jade, con estos conceptos jurídicos que hay con respecto de reconocimiento de jueces, cuando se concede este amparo, ¿se va generando jurisprudencia? ¿No? ¿Qué pasa ahí con respecto de la jurisprudencia? Entiendo que con 3 casos, pues ya se tiene que obligatoriamente hacer una modificación. Claro, no debiera, pero no exactamente, porque lo mismo sucedía cuando el matrimonio igualitario no existía y se prohibía en el estado de Jalisco, o el asunto ese también de los registros de la identidad elegida por la familia para las recién nacidas o nacidos, el orden de los apellidos. No en Jalisco, justo por la resistencia en el Congreso del Estado. Es decir, sin necesidad de este amparo, de esta joven bastante audaz que lo hizo, el Congreso de Jalisco tendría que estarse armonizando después de ver lo que pasó en Coahuila, después de saber lo que ha sucedido en México, la primera entidad que despenaliza, en Oaxaca. O sea, en este concepto de la progresividad de los derechos, que se le imprimió esa categoría y esa distinción en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 a México, la progresividad es en ese sentido, pero las y los legisladores no entienden el tema de progresividad. Y es decir, todo aquello que ya hubiésemos escrito o que escribieron otros antes tendría que ser modificado, armonizado, desde la perspectiva de los derechos humanos, sin necesidad de que cause jurisprudencia. Sin embargo, si se juntaran 3 amparos más de este tipo, se podría iniciar un asunto de incidencia para, ya sin debate, ya sin iniciativa de sí o no, si queremos y cómo le hacemos y nos reunimos, se deroguen, como tú lo decías, las redacciones y los artículos en la materia. Entonces, sí es necesario que existan más amparos, pero tampoco sí sería
oportuno que existieran más amparos, pero tampoco era necesario o no es necesario para que se cambie la redacción de los artículos en el caso del cuarto constitucional del Estado de Jalisco o que se derogue el 228 y el 229 del Código Penal. Básicamente lo que hacen en el colectivo Emma Goldman con este gane que da el juez federal es volver a evidenciar cómo se está manipulando los derechos humanos y cómo no están cumpliendo las y los legisladores en la materia. Pues básicamente lo que vuelve a poner es el foco de decir, se siguen juntando razonamientos a nuestro favor y sobre todo me parece que también lo que causa es procesos de información en la gente que no quiere tener una definición, que le da miedo, que dice que no. Justamente ayer alguien del gremio me decía, es que titular que cuando quiera es muy fuerte. Dije, pero es que la realidad es que es así. O sea, cuando quiera la mujer puede abortar, ¿no? O sea, y tenemos que empezar a comunicar de esa forma sin confundir a la gente, sin que parezca un asunto legal, sin que parezca un asunto difícil de entender, ¿no? Sí, cuando quiera. Así, cuando quiera se embaraza y cuando no quiera no se embaraza. Y si por alguna razón está embarazada y no quiere tenerlo, bueno, puede proceder al aborto, ¿no? Recordar que en Jalisco pues se siguen practicando interrupciones legales del embarazo bajo digamos, lo que está aprobado con las normas en la materia de salud, que tiene que ver cuando se compromete la salud de la mamá, o de la mujer más bien, cuando se compromete la salud de la mujer, cuando fue producto de una violación y cuando el producto viene con algún daño sustantivo en su desarrollo físico, ¿no? Cuando el producto no viene bien, como le dicen. Y sin embargo, aunque existen esos, cuando aparecen todos estos escenarios, también lo impiden en el estado de Jalisco, ¿no? Persuaden la decisión de las mujeres. Entonces, claro que esto, como decía, viene a abonar más que la discusión, a la aprobación ya, a la armonización y sobre todo a la actualización del Estado de Jalisco, que en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las niñas, básicamente está, como tú lo decías, en una era muy pasada y que, bueno, no ha habido reacciones. Seguramente el día de hoy se van a acumular algunas reacciones en el Palacio Legislativo, en el Congreso de Jalisco. Seguramente la derecha saldrá a decir algo, pero más allá de desviarnos con eso y con esa intencionalidad, me parece que lo que hay que seguir como sociedad es decir, bueno, es que esto tiene que pasar, ¿no? Porque además una instancia tan grande está incidiendo en el tema. Y me refiero a un juez federal, ¿no? A un tribunal que ya... Le preguntábamos a la abogada que si pudiera pasar que hubiera un tercero que apelara y que se inconformara y que dijera, me duele este amparo, ¿no? Y claro que sí podría existir que la Secretaría de Salud Jalisco se movilizara y dijera no, ¿no? Sería muy ridículo que un particular ajeno a la persona demandante que ganó el amparo dijera me duele que el hijo que no ha tenido, que el bebé no ha nacido, que ni siquiera está en su cabeza, vaya a ser abortado. Eso sería muy ridículo por parte de un particular, pero donde sí tenemos que poner atención es en las instancias gubernamentales del Estado de Jalisco que puedan inconformarse ante este fallo y tener que ir a un colegiado y la Secretaría de Salud, sobre todo, que luego esa se nos desdibuja un poco, ¿no? O sea, claro que el gobernador, claro que los legisladores, pero también la Secretaría de Salud Jalisco tendría que tener un trabajo mucho más amplio y progresivo. Es que, desgraciadamente, algunos protagonistas de la clase política empresarial y algunos personajes de la vida social de Jalisco están, como bien decías, Jade, en otra era. Yo la podría ubicar, están exactamente en la misma era que el cardenal emérito Juan Sandoval Íñiguez, es decir, en la Edad Media. Y desgraciadamente así es, y así se permea, así se hace política pública, así se establecen los estigmas sociales, así se actúa por parte de los empresarios, hasta académicos, en algunos casos, y lo digo yo, que yo soy de allá, hombre, los conozco bastante bien, mi querida Jade. Ya para cerrar, es importante esto que tú mencionas sobre el caso específico de quien promovió el amparo. Hablamos de una mujer que no está embarazada, que no planea tener un embarazo pronto, que no está sujeta a ningún proceso penal, que ella simplemente tomó esta determinación de llevar adelante este amparo y que finalmente lo ha ganado. Cuéntanos un poco más sobre
esta decisión, qué significa, cómo se ve, qué tanto puede ayudar o no para impulsar a otros movimientos que se puedan sumar, movimientos feministas o movimientos sociales que se puedan sumar y entender, sobre todo, perder el miedo a esta casta conservadora que todavía hay por allá en Jalisco y en otras partes del país, para no concretarme allí, Javi. Sí, en otras partes del país, pero en Jalisco es muy especial, lo sabemos. De hecho, a veces hasta más sorprendente que en Guanajuato, ¿no? Este amparo sí responde a una articulación más amplia para atajar el tema. Sí responde a una estrategia más grande, digamos, para fortalecer la iniciativa que ya se presentó por parte de la diputada Susana de la Rosa de Futuro, del Partido Futuro. Sí es un paso más que está coordinado, o sea, que es coordinado, que sí responde a un sentido, ¿no? Son muchas las colectivas, organizaciones, grupos, incluso academia, que está trabajando en ese sentido. Y llama la atención de pronto que aparezca así, ¿no? Incluso algunos medios de comunicación les pasó de noche el asunto, pero sí representa, digamos, como una movida en el ajedrez muy importante. Y aunque no se revela la identidad de quién fue la demandante por razones de seguridad, sin lugar a dudas habría muchas que leyendo esta noticia, que conociendo los resultados y conociendo el camino, podrían empezar a hacerlo, ¿no? El de la judicialización de los derechos, que luego no siempre es la más recomendable, pero que sí habría muchas más mujeres que podrían decir, opto por ese camino. Y también mencionar rápidamente que la abogada que lleva el caso, Ángela García, es una abogada experimentada en el tema. Tiene muchos años trabajando sobre la despenalización del aborto, forma parte del equipo de litigio del grupo GIRE, conoce bien cómo está el estado de Jalisco, ella radica acá, es defensora de derechos humanos acá en Jalisco, y además ha sido quien ha enfrentado y dado seguimiento a denuncias de víctimas de tortura a la hora de ejecutarse un aborto en una instancia pública como es el Hospital Xoquipan, quejas que se interpusieron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que sencillamente la Comisión de Derechos Humanos dijo, esta boca no es mía, yo aquí no puedo emitir ninguna queja a Secretaría de Salud, lo que argumentan de tortura, malos tratos crueles, persuasión a la víctima de violación sexual embarazada que quería abortar. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se hizo para atrás y me parece que este asunto vuelve a llevarnos a decirle, pues sí te tienes que pronunciar, pues sí tienes que seguir vigilando. Sí es un paso no aislado, para responder a tu pregunta, significa mucho, es un instrumento que pueden tomar muchas mujeres en Jalisco, pero que lo idóneo sería que más bien el instrumento se utilice para la legislación en el Congreso de Jalisco, ¿no? O sea, que sí se pongan a chambear las diputadas mayoría de MC, las de la bancada de Morena, y bueno, las del PRI que también están, pues, muy demorado últimamente. Ya, pues Jade Ramírez, como siempre, un gusto tenerte con nosotras y nosotros acá en Momentum. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y gracias por tomarnos la llamada. Gracias para ustedes. Voy por unas gorditas del gallo. Ay, sí, las del lomo. Es que gracias, que estén bien. En la mañana le preguntaba a Jade en el chat, oye, ¿todavía existen las gorditas del gallo? Me acordé de esas de lomo que son espectaculares. Ricas. No, pero estos antojitos que usted escucha es una rebeldía contra las trayudas, porque de pronto... bueno, claro. Vamos a hacer competencia nacional de garnacha. Pues sí. Acá ya nos llegaron mensajes de los guaraches y las quesadillas también, que pues dicen, no nos van a callar, en fin, Jade, muchas gracias. Gracias, que estén muy bien, un abrazo. Chao. Hasta luego, Jade, cuídate.